Hay una gran cantidad de personas que opina que China prontamente va a superar a Estados Unidos, y eso no es ningún misterio. Ya todos sabemos y todos conocemos a alguien que dice que no, que los gringos van a caer, que muy probablemente en algunos años vamos a estar todos bajo una hegemonía china. Todos tenemos a esa persona en nuestro círculo de conocidos. Pero, ¿qué tan sostenible vendría siendo eso? ¿Qué tan sostenible es el hecho de que China sea el país hegemón del mundo y que tenga una influencia mayor a la que ya tiene sobre todos los países del globo? Para tener una idea de cómo sería una eventual hegemonía china, primero que todo hay que ver cómo funcionan las cosas dentro de China. Y para eso tenemos que enfocarnos principalmente en cuáles son los problemas que han estado afectando a China durante los últimos años, puesto que estos problemas podrían ser los que eventualmente afectaran al mundo en caso de una eventual hegemonía china sobre los demás países. Por ende, en el siguiente video vamos a enfocarnos principalmente en cuáles han sido los problemas que han afectado a China durante el último tiempo. Acompáñennos, esto es Cúspide Geopolítica y aquí contamos las cosas de una manera diferente. Como muchos sabrán, China es un país que va a la par en muchos temas con Estados Unidos o países de élite en términos como inteligencia artificial, telecomunicaciones o incluso exploración espacial. Nos dejan titulares como estos: Trump y Musk hunden la NASA mientras China se mueve para liderar la exploración espacial. El auge de la energía solar en China impulsa un crecimiento récord de las renovables. Pero en la interna de China, ¿cuáles son los acontecimientos que ocurren y cómo estos afectan a las personas de a pie en China? Lamentablemente no todo es color de rosa, y hay muchas cosas que los chinos no han querido contar respecto a los problemas que tienen en su país. Recordemos que China es una dictadura monopartidista. Esto quiere decir que las redes sociales y los medios de comunicación están muchas veces controlados por el Partido Comunista Chino. Y esto puede significar de que muchos de sus problemas simplemente no salgan a la luz. Bueno, ahora vamos a lo que no se cuenta. A pesar de sus avances, tiene graves problemas internos, y uno de estos es la crisis inmobiliaria. Burbuja inmobiliaria, sobrecapacidad y deuda, los desafíos que amenazan el crecimiento de China. La burbuja inmobiliaria más grande del mundo explotó en el año 2021 en China y tuvo pérdidas mucho más grandes que la burbuja de Estados Unidos del año 2008. Se estima que hubieron pérdidas de más de 18 billones de dólares y lamentablemente a ello se sumó el impacto de las sanciones y lo restrictivo que fue la pandemia del COVID-19, cuyas pérdidas para la población china fueron incalculables. Finalmente, esto desembocó en que muchos de los analistas que pensaban que el PIB chino superaría al norteamericano a mediados de 2030 afirmaran que esto no iba a suceder sino hasta el año 2050, si no más. Esta es una crisis que aún no está resuelta y se estima que hoy en día en China hay más de 80 millones de viviendas vacías, equivalentes a la mitad de todo el parque habitacional de Estados Unidos. Por otro lado, se estima que el endeudamiento total del país, tomando en cuenta a la deuda del Estado y de la ciudadanía, equivalen a un 300% del PIB anual del país. Dicho endeudamiento solamente se enfoca en la deuda de las personas de China y el Estado. Esta deuda no tiene consideración de las empresas estatales o de las empresas que puedan tener alguna conexión con el Estado de China. Por ende, esta deuda podría ser incluso mayor. Ya saliendo del tema de las crisis de deuda y la crisis inmobiliaria, es aún más importante enfocarse en un tema que tiene directa relación con las personas, como es el tema de los derechos humanos y las libertades individuales. Cosa que ya sabemos que en China son muy escasas, pues, como lo señaló el informe anual 2025 de Human Rights Watch, durante todo el año 2024, en la zona de Xinjiang, se sometieron a diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos a pueblos uigures o diferentes tipos de avasallamiento en libertades individuales en la provincia de Hong Kong. Represión sin tregua. Persiste la opresión en Xinjiang y el Tíbet, y las libertades en Hong Kong se restringen aún más.
cientos de miles de personas han sido encarceladas o recluidas en campos de reeducación por simplemente ser de pueblos uigures. Eso quiere decir que son una rama musulmana asiática. Y aquí cabe recalcarse, ¿qué pasaría con las libertades individuales de las personas en caso de una eventual hegemonía china en el mundo? ¿Se trataría igual a la gente o habría un cambio? Si así se comportan ellos con su propia ciudadanía, ¿lo harían igual con los otros países sobre los que tengan influencia en el futuro? Otro tema importante a tratar viene siendo el tema de las desigualdades económicas, puesto que el discurso de la igualdad, el discurso de la redistribución de la riqueza y el discurso de la lucha de clases fueron los que llevaron al poder precisamente al Partido Comunista Chino. Pero ahora podemos observar que el 1% de la población controla más riquezas que el 50% de la población, habiendo una acaudalación de riquezas muy importante y que se parece mucho a la de países capitalistas que tanto critica el régimen chino y que tanto criticó durante mucho tiempo. China ya es tan desigual como sus países capitalistas. Su 1% controla más riqueza que el 50%. Viéndose esta diferencia principalmente entre la zona de China central y la China costera, siendo la China costera muchísimo más rica que la China central. Es cosa de que le pregunten a Mr. Biao, échenle una miradita a su canal de TikTok y vean cómo se vive principalmente en las zonas centrales de China y cómo las reformas gubernamentales han afectado de forma muy negativa a una población agrícola china que en un momento fue muy rica, pero que precisamente por estas reformas bajó su nivel de vida y la ha llevado a una pobreza extrema en muchos casos, de la cual han estado saliendo claramente en los últimos años, pero aún quedan focos muy grandes de dicha pobreza. Un tema muy preocupante que no solamente afecta a China, sino a muchos países de Europa y ahora incluso a países de Latinoamérica como mi propio país Chile, que es el problema de la baja tasa de natalidad. ¿Cómo China ha estado enfrentando este problema? En 2023, China afectó una disminución de 2,08 millones de personas solamente ese año. Esta caída fue 2 veces mayor a la del año 2022, cuando el país marcó su primera reducción demográfica en 60 años. Esto principalmente debido a las políticas gubernamentales que se impusieron en China en la década de los 80, como lo fue la política de un solo hijo, y además por temas culturales, como viene siendo el hecho de que en China tener una hija no sea visto de manera correcta, no sea visto de manera buena, lo que generó una ola de abortos en el país en la década de los 80 cuando se impuso esta política de solamente un hijo. Es fundamental que China resuelva este problema si quiere convertirse en la potencia hegemónica del mundo. Otro tema fundamental a tener en consideración es el tema de la corrupción. Al ser China un estado tan grande, tiene muchas más posibilidades de tener corrupción, puesto que su aparato público abarca muchos más lugares de los que tiene un país más liberal. Siendo un ejemplo concreto de esto, la ejecución de un exfuncionario por un caso de más de 412 millones de dólares. China ejecuta a un funcionario por un caso de corrupción de 412 millones de dólares. Por otro lado, también tenemos que considerar las malas inversiones que ha hecho a lo largo de su historia China. Por ejemplo, el puerto de Hambantota en Sri Lanka o el ferrocarril Mombasa-Nairobi, Kenia, el cual fueron unos completos fracasos porque los países cayeron en una crisis de deuda con China y este dinero no se pudo pagar. Habiendo actualmente muchos proyectos que se encuentran en África que están sin concretar, que iban a ser parte de la nueva ruta de la seda y que en este momento no se han llevado a cabo. Bueno, y todo lo anteriormente dicho es solamente a modo de ejemplo, puesto que existen una cantidad aún mayor de dificultades y problemas que se mantienen en el país asiático. Y con todo lo anteriormente dicho, cabe preguntarse, ¿es sostenible el modelo chino? ¿Qué pasaría si China se convirtiera de un día para otro en el hegemón del mundo, en el faro que modela el crecimiento y el desarrollo mundial? Ahora la pregunta queda para ti. ¿Crees que es sostenible el modelo chino? ¿Piensas que se puede implementar en el mundo y que pueda ser un modelo incluso mejor que el norteamericano?
¿O piensas tú que las dificultades internas que yo te mostré en este video puedan tener algún tipo de implicancia en este desarrollo o en esta implementación hegemónica? Comenta. Y en el próximo video vamos a ver cuáles serían las eventuales implicancias de un modelo China en el diario vivir de cualquier ciudadano como cualquiera de nosotros. Muchas gracias por ver, suscríbanse, denle like, este es un canal emergente, somos Cúspide Geopolítica y hasta el próximo video.